estoy deseando de que el tema del que voy a hablar se entienda correctamente, ¿sí? Entonces, tengo estos tres tipos de párrafos importantes. En la introducción ya habíamos visto lo importante y ahora vamos a la parte del desarrollo, que es la parte más extensa del texto, ¿sí? Porque aquí es donde se va a explicar el tema, se va a argumentar con ideas, con situaciones, con ejemplos, con datos estadísticos, con razones, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí se desarrolla mucho más la idea. Y al final, el párrafo de conclusión, que es la parte del cierre, ¿sí? Que su función principal, que es resumir las ideas más importantes del texto, ¿sí? Aquí en la conclusión, en la parte de la conclusión, no hay que caer en el error de introducir ideas nuevas. No, me quedo con lo que mencioné en el desarrollo y concluyo, hago un resumen general y cierro. Por ejemplo, yo puedo empezar con en la parte de la introducción, ¿sí? Yo digo, bueno, pues voy a hablar sobre el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces yo digo, en la actualidad, el uso de la tecnología ha transformado la forma en la que los estudiantes aprenden, ¿sí? Ese es mi inicio. Esa es la parte central. Y yo digo, bueno, pues, ¿por qué? Porque al final la tecnología permite acceder, ¿sí? De manera más fácil a una información más rápida y sencilla, porque facilita el aprendizaje a través de plataformas virtuales, ¿sí? Porque permite visualizar videos educativos y aplicaciones interactivas para complementar el aprendizaje guiado que se tiene en el aula, ¿sí? A la final, ¿sí? La tecnología es una herramienta importante, ¿sí? En el desarrollo educacional actual de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, en algo tan sencillo, en un párrafo tan pequeño, tuve mi idea introductoria, mi idea de desarrollo y mi idea de cierre, ¿sí? Es importante que estos tres tipos de párrafos estén bien conectados entre sí, que la introducción se presente bien, que el desarrollo tenga su desenlace claro y preciso y que la conclusión sea el cierre final, ¿sí? Si por A o B razón faltase uno de estos párrafos, la idea general cambiaría totalmente, ¿sí? Cambiaría totalmente y estaría incompleto este texto, ¿sí? Entonces es importante que se tome en cuenta estos consejos, de este tip de, por más de que mi párrafo sea pequeño, yo tengo que poner estos tres párrafos, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Independientemente de todo esto. Entonces, cuando yo ya formulé mis párrafos, apliqué cohesión, coherencia, no debo olvidarme de una cosa importante y que esta sí se nos olvida muchas veces. Y es que la ortografía, ¿sí? La ortografía. La ortografía de manera general, ¿sí? Es un conjunto de normas, ¿sí? Que nos enseñan cómo se debe escribir correctamente las palabras. Tan simple y tan sencillo como es. Esta ortografía incluye las letras, incluye las tildes e incluye los signos de puntuación. A veces por escribir rápido no ponemos ni un punto, ni una coma, ni la tilde, nada, no ponemos nada por el apuro de escribir. Entonces es importante tener una buena ortografía porque permite que el mensaje se entienda de manera mucho más clara y evita las confusiones también. El hecho de no poner una tilde, oh, ya es cosita grave, ¿sí? Entonces, escribir bien no solo es cuestión de estética, ¿sí? No es que hay para que sea bonito y lindo, no, sino es de comunicación. Al final, ¿qué estamos haciendo? Comunicando un mensaje a través de la expresión escrita.
Los errores ortográficos pueden cambiar totalmente el sentido de la idea, ¿sí? No es lo mismo escribir papa sin tilde que papá, ¿sí? La tilde cambia el sentido o el significado muchas veces de la palabra, ¿sí? La papa sin tilde es un alimento comestible, mientras que papá con tilde se refiere al padre, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. A veces, bueno, que se vaya así, ¿ok? Algo en tildes diacríticas, que son los monosílabos. Cuando pongo un más con tilde, cuando un pongo más sin tilde, el con tilde, el sin tilde, el tú, ¿sí? El sí. Entonces, son palabras y errores ortográficos que solemos cometer al momento de escribir y transmitir una idea, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, hablando de tildes diacríticas, digo, él llegó temprano, él sin tilde, y el otro digo, él llegó temprano. Yo digo, bueno, ay, pero las dos se entienden, porque estoy diciendo que él, la persona, llegó temprano, ¿sí? Ok, sí. Te dirá, bueno, pues sí, sí se entiende. Pero en el uso correcto de la ortografía, ¿qué me dice? Que él lleva tilde cuando me estoy refiriendo a una persona. Y él, sin tilde, se refiere a un artículo. ¿Ok? Entonces, son dos palabras, dos monosílabos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, las tildes son importantes porque ayudan a diferenciar las palabras y también la pronunciación de las mismas en, al momento de escribir, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sí, tú tienes razón, ¿sí? No es lo mismo decir tú tienes razón. Y te dirá, "Ay, pero suena lo mismo, es lo mismo". Sí, pero cuando ya mis ojos ven, ¿sí? Digo, bueno, pues este tú va con tilde, este no va con tilde, ¿sí? Entonces es importante dar una buena imagen cuando escribimos también. Y mucho más en contextos que son académicos o en contextos que son profesionales. Una persona que escribe sin faltas ortográficas, ¿sí? Demuestra que tiene mucho cuidado, que tiene mucha responsabilidad al momento de escribir y tiene claro lo que quiere transmitir a la otra persona, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que, no sé, a ver, me dicen, revísame este texto y veo unas faltas ortográficas gigantes. A que, claro, me pasen un texto organizado, hay diferenciación de párrafos, hay puntos y apartes, hay comas, hay tildes. Entonces digo, mucho más fácil. Hasta a mí, cuando yo veo y me entregan una hoja y veo un montón de líneas sin párrafos, sin nada, yo digo, devuelvo, no entiendo, me da pereza leer. Pero cuando me entregan una hoja con una estructura de párrafos, ¿sí? Con una buena presentación, una buena ortografía, digo, bueno, pues voy a tomarme la molestia de leer para ver si sí o si no, ¿ok? Entonces, es importante hacer el uso de las tildes. Y ligado a esto, lo que decíamos, los signos de puntuación, ¿sí? Hoy en día, con la tecnología, no escribimos en WhatsApp que vamos a escribir un punto, una coma, ¿no? Que pereza, que se vaya la idea como se va. No. Los signos de puntuación son importantes porque nos ayudan a organizar las ideas, ¿sí? Gracias a estos signos de puntuación, nosotros podemos utilizar o conectar también ideas y más que nada generar las famosas pausas lectoras que hace el lector, ¿sí? Al momento de escribir, para que no se canse ni le falte el aire cuando está leyendo, ¿sí? Como cuando hacen ejercicios de lectura en voz alta. Bueno, respete los signos de puntuación. Cuando ve una coma, cuente 2 segundos. Cuando vea un punto, cuente 3 segundos. Entonces así van aprendiendo los pequeños cuando están aprendiendo a leer, a hacer las pausas adecuadas. Los signos de puntuación me permiten también poner énfasis en las emociones, en expresar bien las ideas, ¿sí? Sin estos signos de puntuación, pues escribir sería como hablar sin respirar. O sea, estoy hablando, hablando y me ahogo y no, no puedo. Siempre cuando hablo también tengo que hacer pausas, ¿sí? Para poner énfasis también en lo que yo estoy diciendo. Si no, al final sería todo confuso, todo difícil de entender, ¿sí?
Entonces, la importancia de los signos de puntuación es un complemento global que nos ayuda a que el lector comprenda correctamente lo que queremos mencionar. Tan simple y tan sencillo como es. ¿Sí? Entonces, es importante utilizar correctamente los signos de puntuación. Y cuando hablamos de signos de puntuación, no solo hablamos del punto, de la coma, de los dos puntos, del punto y coma, no, sino de los signos de expresión, de pregunta y admiración también. ¿Sí? Cuando sé que me están haciendo una pregunta. Por eso cuando no sé si a veces les ha pasado, usted escribe por WhatsApp, le dice, ¿me estás afirmando o me estás preguntando? Porque no hizo uso de los signos de pregunta, ¿sí? Entonces ahí está claro, es que yo como lector me confundo, ¿sí? No sé qué mismo me quiere, si me está preguntando o es algo que me está afirmando. Entonces ahí viene esa parte general, ¿ok? Entonces, en conclusión, ¿sí? La expresión escrita es una habilidad fundamental que nos ayuda a comunicar ideas de manera clara, de manera precisa, de manera concisa, ¿sí? Estamos en este proceso y vimos cuáles son esos pequeños consejitos que no nos debemos olvidar al momento de escribir, ¿sí? Aprendimos de que, bueno, pues tengo que escribir a partir de oraciones. Estas oraciones deben generar una idea completa. De esta forma yo formulo párrafos, ¿sí? Que se van agrupando con el conjunto de oraciones que yo vaya integrando esos párrafos. Sé que cada una de estas debe tener un orden lógico, que debe tener cohesión, que deben tener coherencia, que deben tener conectores lógicos, ¿sí? Los conectores son herramientas importantes en este proceso también. Y claro, al momento de escribir no debo olvidarme estructurar bien los párrafos en introducción, desarrollo y conclusión. Por más pequeñito que sea el párrafo, siempre debe tener estas tres partes. Y al final, no olvidarme de la ortografía, que tiene que ver con tildes, con signos de puntuación y con exclamación, pregunta también. ¿Listo? Entonces, si yo hago el ejercicio de empezar a escribir bien, pues voy a tomar costumbre de lo que haga y a través de la práctica voy a adquirir esa destreza de poder escribir bien, sea que lo haga en el ámbito educativo, sea que lo haga en el ámbito profesional, ¿sí? Siempre va a ser importante porque va a demostrar que usted es una persona que tiene cuidado al momento de escribir, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes acerca de de esta primera parte. Porque vamos a complementar algo con otra, con la siguiente parte que nos corresponde a este mismo tema, pero quiero saber si hasta aquí estamos claros en esta situación. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, alguna acotación, también es importante tomarla en cuenta, ¿no? Si no es así, entonces ahora sí pasamos al tema número 4, que tiene que ver con los tipos de texto y producciones escritas. Porque claro, ya sabemos cómo escribir. Ya que comprendimos cómo escribir correctamente, voy a ponerles el otro material. Sí, ok. Ya que comprendimos, ok, ahí está. Ya que comprendimos cómo escribir correctamente, haciendo uso de oraciones, de párrafos, de coherencia, de cohesión, de conectores, de ortografías, de signos de puntuación, de todo. Vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? No todos los textos se escriben de la misma manera. Y usted dirá, bueno, pero es que dijo que todos los textos tienen la misma estructura. Sí, pero es importante analizar desde dónde vamos a partir y es de los tipos de texto, ¿sí? Entonces,
Los tipos de texto son formas diferentes, ¿sí? En las que nosotros organizamos la información, ¿sí? Dependiendo de la intención que tengamos al escribir, ¿ok? Es decir, si queremos comunicar algo, ¿sí? Algo dependiendo de lo que sea, es importante conocer o elegir bien el tipo de texto específico, ¿sí? Por ejemplo, no escribimos igual cuando contamos una historia o cuando explicamos un tema o cuando defendemos una opinión. Cada situación requiere una forma distinta de escribir, de cómo empezar, de cómo iniciar, de cómo desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, si quiero contar algo que me pasó, como una experiencia, como una situación, como una anécdota, yo creo que utilizaré, bueno, pues un texto narrativo, ¿sí? Si quiero describir a una persona, un lugar, un objeto que hago, bueno, pues utilizo un texto descriptivo. Si quiero explicar un tema, utilizaré un texto explicativo, de exposición, de trabajo, etcétera, ¿sí? Y si quiero dar mi opinión, utilizaré, bueno, mi opinión y tratar de convencer a alguien de una idea, utilizaré un texto argumentativo. En nuestra vida cotidiana, ¿sí? Usamos tipos de texto constantemente inconscientemente, ¿sí? Porque no nos damos cuenta que lo utilizamos, pero lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted le cuenta a su mejor amiga, a su mejor amigo, a su esposo, a su esposa, lo que hizo en el trabajo o cómo estuvo su día, está usted narrando, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, dice conocí a una nueva persona, hoy se integró una nueva persona al grupo de trabajo de la empresa y usted empieza a describir a esa persona. Ya está utilizando un texto descriptivo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación, usted elige qué tipo de texto usted va a seleccionar, va a elegir, ¿sí? Para textos narrativos, usted dice, bueno, pues ¿qué hacen los textos narrativos? Cuentan una historia, un hecho real, un hecho imaginario, cualquier situación, ¿sí? Entonces, esta tiene una secuencia de acciones, ¿no es cierto? Algo que se dice primero, luego que otra cosa que se dice y la secuencia del final, el cierre, etcétera, ¿sí? Algo fácil. Ayer salí de la casa muy temprano para ir al trabajo. En el camino, en el bus, me topé con la vecina, así que decidimos ir conversando juntos hasta la estación del metro. Allí nos dimos cuenta que ya estábamos un poquito tarde y que el metro no venía pronto, ¿sí? Entonces estoy contando mi historia en el orden cronológico en que pasaron los sucesos, ¿sí? Así es como lo hago, a diferencia de cuando yo utilizo un texto descriptivo, que se usa para explicar cómo es una persona, ¿sí? Una persona, un objeto, una situación, un hecho, cualquier cosa. El objetivo principal es que la otra persona, ¿sí? El lector en este caso, pueda imaginarse cómo es la descripción que yo estoy dando y cómo es esa persona, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, hoy nos cambiaron de lugar de trabajo. Este es mucho más amplio, es mucho más luminoso, tiene paredes, tiene, no sé, paredes blancas muy bonitas, unos diseños espectaculares que combinan con los colores, tiene un ventanal en donde se ve la ciudad bien bonita, ¿sí? Tiene, los escritorios están organizados en forma de L, ¿sí? Las sillas son muy cómodas y al final pusieron una pizarrita con un proyector para cuando tengamos reuniones importantes. Entonces, mientras yo hago eso, mientras yo digo eso, si usted ya se está imaginando, y mucho más cuando se escribe, ya está imaginándose eso también, ¿sí? A diferencia de cuando también hago un texto expositivo, por ejemplo, en donde, sí, ¿cuál es mi objetivo principal? Informar o explicar algo de manera clara y objetiva, ¿sí? Este por lo general se utiliza mucho en el ámbito académico. No digo que los otros no, como parte de ejercicio sí, pero este como parte de trabajo, ¿ok? Cuando le dice, bueno, pues, ok, es su momento de explicar. Y yo digo, bueno, pues voy a hablar sobre, no sé, ahí el tema de la fotosíntesis, porque el texto expositivo es para explicar una idea, ¿sí? Buscar información clara de eso. Entonces yo digo, sí, la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas producen su propio alimento, utilizando la ayuda, de la luz solar. ¿Ok?
Entonces, aquí no hay opiniones. Aquí yo no digo, a mí me parece bien que las plantas hagan este proceso porque de esta manera pueden alimentarse y no se mueren. No, no es una opinión, es lo que es ciencia, es un hecho real, es un hecho verídico, es algo que yo estoy informando, algo que ya está establecido. ¿Sí? Presento esa información, expongo las ideas, no hay nada que opinar, no hay nada que decir, lo que es, ¿sí? Y a diferencia de un texto argumentativo, que es aquí donde nos vamos a quedar un poquito más. Porque el texto argumentativo, se utiliza para expresar una opinión y tratar de convencer al lector que este texto, ¿sí? Tiene buenos argumentos que sustentan una idea, ¿sí? Yo digo, no sé, por ejemplo, algo que suelo escuchar mucho en el colegio. Digo, bueno, pues el uso del uniforme escolar es muy importante porque fomenta la igualdad entre los estudiantes y evita, no sé, distracciones y que se pueda unificar y saber de dónde son los estudiantes y que se evite el uso de ropas que no están relacionadas a la parte educativa. ¿Sí? Porque suelen haber muchos estudiantes que dicen, pero ¿por qué usamos uniforme? Qué aburrido, esa falda no me gusta, el saco no me gusta, pero es algo que se tiene que cumplir. Entonces, es importante reconocer este tipo de textos, ¿sí? En los textos argumentativos, ¿sí? Expresamos esa postura que nosotros tenemos frente a un tema, ¿sí? Y claro, nuestra función o la función del texto argumentativo es convencer al lector de que las razones que yo estoy utilizando son claves, son importantes y que si él tenía una idea equivocada, pues yo le convenza de lo contrario y cambie esa perspectiva o cambie su opinión, ¿sí? Aquí no se trata de decir lo que yo pienso, sino más bien de justificar con lógica lo que quiero expresar, con evidencias, ¿sí? No es que yo digo, eh, el uso del celular en clases es malísimo. Es malo. ¿Por qué? Porque sí, porque es malo, ya está. No, tengo que dar tengo que tratar de convencer, a ver, ¿por qué es malo? Estoy tratando de buscar un argumento lógico, ¿sí? Yo digo, bueno, pues el uso del celular, ok, no es malo, pero sí debe limitarse. ¿Por qué? Porque distrae a los estudiantes, porque también reduce la concentración, ¿no? Se desconcentran facilito, ¿sí? Y eso puede afectar las notas que ustedes van a tener. Entonces, ahí estoy tratando de convencer a los estudiantes porque no es recomendable que se use el celular en clases, ¿sí? Entonces, cuando yo argumento con situaciones que son comprensibles, entonces el lector me va a entender. A veces es fácil, no sé, pero mamá, yo quiero ir a esta fiesta, ¿por qué no me dejas ir? ¿Por qué no? Pero ¿por qué? Porque yo soy tu mamá y te digo que no. Suele pasar. Pero si nosotros utilizamos argumentos, mira, hija, no puedes ir a esta fiesta porque está muy de noche, porque es peligroso, porque no es un ambiente adecuado para ti, porque todavía no tienes edad. Por eso, entonces va a entender tal vez un poquito mejor, ¿sí? Con los argumentos que yo le estoy dando, ¿sí? Porque no es simplemente decir porque sí, porque yo lo digo, o porque no es así. Esos no son argumentos, ¿sí? Simplemente estoy tratando de zafarme de una manera fácil y ya está, ¿ok? No, eso forma parte de las falacias, entonces no es lo que yo debería mencionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo formulo mis párrafos argumentativos con una tesis? La estructura es una introducción, desarrollo y conclusión, como habíamos visto, pero en la introducción se utiliza una tesis, ¿sí? Que en este caso la tesis va a ser la idea principal, es decir, la opinión mía que yo voy a defender. Muy bien, ¿por qué no puedo salir con mis amigos? Esa es la idea que va a defender. Bueno, tiene que ser precisa, clara, todo, ¿ok? Ahí vienen los argumentos, ¿ok? Porque no estás en edad, porque es muy peligroso, porque no hay quien te vaya a dejar, no hay quien te vaya a retirar, ¿sí? Porque no es un ambiente adecuado todavía para ti, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces voy buscando argumentos con que sustentar la idea de por qué no le voy a dar permiso.
Entonces es mucho más fácil. Y luego viene la conclusión, el cierre final, decir, bueno, pues más adelante, ¿sí? Cuando tengas un poco más de edad, posiblemente puedas ir. O cuando haya alguien que te pueda ir a dejar y retirar, podrás ir, ¿sí? No significa que no siempre no te va a dar permiso, pero buscamos esas opciones para cerrar esa parte. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que aquí apliquemos la coherencia, la cohesión, que la tesis esté bien planteada y que yo utilice los argumentos que defiendan mi idea, que yo convence a esa persona de que, de por qué no puede tener. Pero mamá, ¿por qué no puedo tener redes sociales? ¿Por qué no? Porque no y punto. Si yo no le doy un buen argumento, ella va a decir, no, es que mi mami no me deja porque ella dice que no y ya. Pero ¿cuál es el argumento? No sé, me dijo que no. Entonces, ahí está la parte en la que, claro, yo siempre tengo que demostrar el por qué no, ¿sí? Siempre hay una razón de peso para yo argumentar mi idea de cualquier tipo de tema. Siempre hay un argumento válido. Y eso al final lo logramos con la práctica, ¿sí? Con la práctica y teniendo claro las razones. Ahora, si yo digo no y me invento cualquier cosa, no. Pero si yo sé claro lo que tengo que explicar, lo que tengo que convencer, lo que tengo que demostrar, chévere, ¿sí? Entonces ahí estoy realizando un buen ejercicio y utilizo de manera clara el, el párrafo argumentativo, el tipo de texto argumentativo. Entonces aquí, miren, ya estoy hablando de un texto grande, ¿sí? Entonces, cuando yo formulo estos tipos de párrafos, ¿qué necesito? Mejorar la redacción. Y para mejorar la redacción, lo primero que debemos tomar en cuenta es la claridad, ¿sí? Es importante escribir de forma sencilla, de forma directa, ¿sí? Evitando palabras innecesarias, ¿sí? O a su vez demasiado complicadas. Es que yo usé mucho para que vean que yo utilizo las palabras, pero buenísimas. No. Mientras más sencillo y claro, mejor, ¿sí? La idea es que cualquier persona que lea ese texto puede entenderlo sin dificultad, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, para verme muy formal, digo, procedí a realizar la actividad académica correspondiente que dejó la magistra. En lugar de decir, mucho más fácil, ya realicé la tarea que dejó la profesora. Punto, se acabó. En las dos hay un mensaje, sí, el uno muy formal y que palabras técnicas y que por aquí, que por allá, pero el otro es más claro, sencillo, corto y es lo que quiero expresar. Terminé la tarea y listo, ¿sí? Entonces es importante también esa parte, tomar en cuenta esa situación. La organización de las ideas antes de escribir es recomendable. Pienso siempre primero qué quiero decir y en qué orden lo voy a decir. Hay una técnica que ayuda mucho en esta parte y es utilizar, bueno, si yo digo necesito hacer, no sé, hablar sobre un tema importante, pero no sé cómo empezar, no sé qué decir, no sé qué hacer, ok, hago una lluvia de ideas, muy bien, ¿de qué voy a empezar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego voy organizando. Bueno, primero esto, hago esto, ideas claves. Y luego de tener esas ideas claves, entonces sí, empiezo con la idea principal, luego voy añadiendo un poquito de detalles, unos ejemplos, ¿sí? Entonces de esa manera evito que tenga un shampoo de cosas y evito gastar papel también y que me duelan los dedos estar tecleando, sino que más claro tengo todo listo, ¿sí? Utilizo bien todo lo que vimos anteriormente, evito repeticiones, utilizo sinónimos, ¿sí? Utilizo conectores, ¿sí? Y utilizo los signos de puntuación que son claves para realizar este proceso, ¿sí? Cuando escribimos, también es importante tomar en cuenta una cosa clara. Leer con frecuencia lo que escribo, ¿sí? Porque mientras voy leyendo, sigo mejorando en mi escritura, ¿sí? La lectura nos permite ver cómo se organizan las ideas, cómo voy utilizando los conectores y cómo voy construyendo textos grandes, ¿sí? Entonces, recordemos algo importante, ¿sí? Escribir bien permite comunicar ideas con claridad y coherencia, ¿sí? Escribir es una habilidad que se desarrolla con la práctica, ¿sí? Al inicio no se trata de hacerlo perfecto,
¿sí? Sino de ir mejorando poco a poco en el proceso y va a ver que al final usted va a tener un texto lindo, ¿sí? Pasa mucho, siempre utilizo este ejemplo, pasa mucho como cuando nosotras las mujeres nos maquillamos, pero si pongo mucho de todo, tal vez me vaya a ver como un payasito y no haya una simetría de colores en mi rostro, ¿no es cierto? Pero si soy sutil y utilizo lo adecuado, entonces se va a ver bien, ¿sí? Mucho de todo tampoco es bueno. Si exagero, no me va a quedar bien. Pero si voy poquito a poco y voy mejorando en el proceso, entonces voy a tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, de manera general, eso era lo que les quería compartir en la clase del día de hoy. Y bueno, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Fátima, tal vez, sí, que es ahora quien nos acompaña en esta clase. Si tal vez algo no quedó claro, si tal vez algo quedó confuso, o si todo está claro, doy paso para la explicación de la tarea. Sí, Miss, está claro. Listo, muy bien, Fátima, muchas gracias. Entonces, voy con la explicación de las actividades que tienen que ir y que tienen que hacer. Y recomendación, por favor, no se olviden de realizar las tareas y los cuestionarios de la semana anterior, ¿sí? Para esta semana, ¿qué tenemos en plataforma? Voy a compartirles pantalla de la plataforma para explicarles de mejor manera. Aquí está. Entonces, clase 3 y clase 4. En la clase 3 tenemos las diapositivas que utilicé para la explicación y un cuestionario de 5 preguntas sobre el tema. Puede utilizar las diapositivas para responder el cuestionario. Del tema número 4, en cambio, hay una actividad. Usted tiene que escribir, ¿sí? Una página. En una página sobre cualquier tema, ¿sí? Social, educativo o para reflexionar, un mensaje positivo, lo que usted quiera escribir es un tema abierto, ¿sí? ¿Qué voy a calificar? Obviamente que su escrito tenga división de párrafos, tenga coherencia, tenga cohesión, tenga una buena ortografía, tenga un buen uso de signos ortográficos, ¿sí? Y todo lo que hemos hablado, coherencia, cohesión. ¿Ok? Usted puede elegir el tipo de párrafo. Usted dice, bueno, pues yo quiero hacer un párrafo descriptivo, o yo quiero hacer un párrafo narrativo, o yo quiero hacer un párrafo argumentativo, el que usted quiera. Con que tenga la estructura y respete cada uno de los puntos que hemos revisado, chévere. Y al final lo va a subir en formato PDF, ¿sí? No necesita ponerle gráficos ni nada, simplemente el tema. Eso sí, póngale un buen título que sea llamativo para que capte mi atención, ¿sí? Eso sería todo y con eso nos veríamos la siguiente semana, día lunes a la misma hora, para visualizar el último tema que nos falta y el día miércoles para la evaluación final y el cierre de la materia. ¿Ok? Eso sería todo por la clase del día de hoy. Y si no hay preguntas, entonces ha sido y siempre será para mí un gusto compartir este pequeño tiempo con ustedes y estaremos conversando y viéndonos la siguiente semana. Cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan de las actividades, escríbame por la plataforma o a su vez comuníquese con la secretaria, coméntele su inquietud y ella me va a comentar a mí también, ¿ok? Entonces, si no hay nada más, ninguna duda, ninguna pregunta, estamos viéndonos la próxima semana. Muchas gracias, Fátima, por estar aquí presente en la clase, ¿ok? Gracias, gracias, Miss. Listo. Cuídense mucho. Chao.